Ok, bueno, ya estamos listos entonces para continuar con esta espacio, sesiones post conferencia, Desafío Coaching 30 días, en donde lo que hacemos es conversar un rato con los distintos oradores y oradoras que van pasando por este desafío, que bueno, en este caso ya está llegando al final, estamos a un día de que finalice esta maratón de coaching, que bueno, vamos yendo juntos, contentos, aprendiendo, enriqueciéndonos, cultivando la contribución entre todos nosotros. Y bueno, por supuesto, escuchando y viendo los distintos puntos de vista, las distintas formas que hay de entender el coaching. Y bueno, hoy con quién hemos estado. Hoy hasta hace un ratito, recién acaba de terminar su ponencia Cris Bolívar, quien está en España en este momento, y nos estuvo hablando, el nombre de su ponencia fue Casos de Coaching Esencial, acompañando procesos del ego hacia la sabiduría. Esto no te lo conté, hubo más de 1000 personas en vivo, escuchando esta ponencia y la verdad con muchísimas repercusiones. Entonces, Cris, tenemos una política de primera pregunta en Desafío Coaching 30 días que tiene que ver con tu propia vivencia, tu propia sensibilidad frente a lo que ha sido estar en esta sala, en este espacio. Así que bueno, primero gracias, bienvenida. Y bueno, contanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia de acabar de pasar por Desafío Coaching 30 días? Una experiencia fantástica, esto de que tenéis este poder, ¿no?, de convocar a tantas personas y de tantos sitios distintos del mundo es realmente fantástico y agradecida, ¿no?, y honrada por poder participar y por poder, bueno, contar mi punto de vista, ¿no?, mi mirada sobre el trabajo que hacemos. Yo me imagino que la mayoría deben ser coaches, no lo sé, pero sobre el trabajo que hacemos los coaches y el ser coach y cuanta más gente mejor. Y luego con toda la repercusión que implica en Facebook, grabado, se puede consultar por aquí, por allá, la entrevista. O sea, esto es a lo grande. Estupendo, gracias. Bueno, muchas gracias a ti entonces también, bueno, por haberte sumado, ¿no? Eres una de las pioneras en el coaching en España, es la primera Master Coach, ¿sí? Española, no en España, española sí. Española, exacto, sí, sí. Ah, ok, español, perfecto. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fueron los inicios tuyos del coaching? Entendiendo que, bueno, quizás todavía no era una cosa tan como hoy que está más renombrado, que podemos tener un espacio como este con miles de personas. ¿Cómo fue el inicio? Pues la verdad es que a veces se genera curiosidad, ¿no? Esto de cómo empezamos los coaches más antiguos. Claro, yo venía ya del mundo del coaching, antes de que se llamase coaching, porque yo venía del mundo del desarrollo organizacional, donde la forma de intervenir del consultor ya es de coaching, y de la psicología y de un montón de sitios. Con lo cual, cuando llegó Vivian Launer, que trajo la ICF a Barcelona, a España, pero ella estaba en Barcelona y contactó conmigo, claro, ya era evidente, ¿no?, que la trayectoria estaba ahí. Y además de una forma vocacional, ¿no? A mí, luego con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Y me hace gracia a veces comentar que cuando yo estudiaba filosofía, psicología en BUP, ¿no?, lo que sería, no sé, un bachillerato, bueno, antes de la universidad, ¿no?, justo antes, lo que se estudia ahí, a mí me llamaban la Sócrates. Yo en ese momento pensaba, pues menuda gracia, porque lo asesinaron. Bueno, que no lo asesinaron, ¿no? Pero en fin, ¿no?, de alguna forma. Y entonces yo, la verdad, no sabía si tomármelo bien o mal, ¿no? Luego con el tiempo he ido viendo que sí, que es que yo ya cuestionaba lo incuestionable, ¿no? Y que eso es una de las grandes bases del coaching. Y ya en ese momento dudaba mucho, ¿no?, si tirar por la filosofía o la psicología, y al final opté por las dos. Y poco a poco fui entrando y siempre me ha ido interesando este cuestionamiento, ¿no? Y siempre cada vez más respecto al ser y dándome cuenta de que
o se va a lo profundo y a un camino, ¿no? Que tiene que ver con la sabiduría y la esencialidad, o al final los cambios no aguantan. Y aún y así es un proceso, como antes comentábamos, ¿no? Largo, de toda la vida, pero al menos que sea auténtico, sostenible y transformador, ¿no? Y esa es la intención que siempre he tenido y por lo que fui generando la esencialidad, la mirada esencial, el instituto esencial y el coaching esencial y todo lo que tiene que ver con todo esto en mi búsqueda. Si Sócrates sería contemporáneo, ¿crees que le llamarían coach? Sí, pues, no lo sé. No tengo ni idea. No sé si... No creo, porque los grandes maestros que se le podría llamar realmente coach con mayúsculas, me parece que a ninguno de ellos se le está llamando coach. Ok. Bueno, me dejaste la pregunta picando. ¿Quiénes serían esos grandes maestros? Tenemos a Krishnamurti, tenemos a Eckhart Tolle, tenemos a grandes filósofos. A Krishnamurti no le gustaba nada que lo llamaran maestro. Por ejemplo. Es decir, claro, entre el nombre que te ponen y el nombre que sientes hay diferencia, ¿no? Entonces, no sé, llamarle maestro, llamarle gurú, llamarle coach, no sé, ¿no? Lo que le llamaría a la gente. Ok, pero te interrumpí, perdón. Entonces dijiste Krishnamurti, ¿quién más? Bueno, en nuestro periodo histórico, ¿no? No solamente que estén vivos ahora, Sí, claro. ha habido grandes, o hay, ¿no? Está habiendo grandes referentes, pues no sé, filósofos, Gadamer para mí es un referente, o que tiene que ver con este proceso, ¿no? de desarrollo y de descubrimiento. Maturana, chileno, y no quiere que se le llame coach, ¿no? De hecho, no se considera ni siquiera el padre del coaching ontológico. No le gusta un pelo. Y esto me lo ha dicho a mí, o sea, no de terceras personas. Así que no lo sé. Yo creo que para mí, como decía antes, ¿no? El ser coach, para mí la figura del coach tiene que ser la figura del maestro socrático. En el mundo occidental posmoderno que vivimos, el coaching está tendiendo a ser muy competencial y a engordar los egos y a dar respuesta a las demandas rápidas de los coaches y las empresas. Entonces yo creo que eso ahí se desvirtúa. Por lo tanto, estas grandes figuras que generan transformación en profundidad, pensadores, que pueden inspirar procesos, ¿no? Realmente de transformación personal y social, no sé hasta qué punto el coaching está a la altura. Cuando hablamos de coaching esencial, ¿sí? ¿Qué es lo esencial del coaching esencial? Su esencialidad. Y ahí nos quedamos dando vueltas, ¿no? Es la mirada a la esencia, a pasar del ego a la esencia. Nuestro foco de trabajo es la sabiduría. Eso es lo que caracteriza la esencialidad, el coaching esencial. El foco de trabajo que es ir a la reconexión con nuestra sabiduría. Sea en el rol de directivo, sea como... O sea, el ser organización, el ser equipo, el ser individual, el ser social, nos da igual. Es el ser que constituye o sea, que se caracterice de esa conexión con la sabiduría, con el ser esencial. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es el acceso al ser? ¿Cuál es el camino al ser? El amor, Amor. sin duda alguna. La aceptación profunda, la legitimación del ser que uno es, desde la humildad y desde la sabiduría. De ahí que sea el foco de trabajo la sabiduría. Es el salir de la falsa identidad, de la imagen que estamos construyendo de nosotros mismos, como individuos, como empresa, como sociedad, como lo que sea, para acercarnos más a la realidad o a sacar confusión. Okay. Y si tuvieras que decir qué es el ser,
entramos en profundas preguntas metafísicas, ¿eh? Sí. El ser es. Poco más hay que decir del ser. Cualquier etiqueta que le podamos poner al ser lo va, diríamos, a limitar, a desvirtuar. Creo que la mejor definición del ser es que el ser es. Alguien decía por ahí que cada vez que definís el ser se constituye en el no ser. Es una manera de decirlo. Claro. Decía, ¿no? Ya lo diré mañana, su nombre, que de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? Esa experiencia directa, intuitiva, no mediada, ese conocimiento directo es lo que nos acerca al ser. Y no hay palabras para eso. Cualquier palabra lo limita. Uh-huh. Muchas veces escuché, y en parte coincido, ¿no? Que la experiencia del ser se la vive en el silencio. Que en el silencio no necesitas describirlo, no necesitas decir esto es el ser, simplemente estás reposando en el ser. Estás siendo. Estás siendo, ¿no? Y ahí viene la cuestión de la flor de loto y toda esta cuestión simbólica también. Ahora, a la vez los coaches conversamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de a través del coaching acceder a este espacio del ser que surge en la experiencia del silencio a través del conversar? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Okay. Antes lo veíamos, ¿no? En la conferencia, en nuestro modelo de sabiduría, cómo hay el mundo teórico, mental, lingüístico, y el otro mundo de experiencia, de empiria, de ser, de estar en contacto con lo que hay, ¿no? Entonces, es la armonía de las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, somos... o sea, a ver, cuando digo que el coach, la figura del coach para mí, el coach potente, se acerca mucho, ¿no? O debería ser, o tiene relación con la del maestro, entendiendo maestro socrático, no maestro artesano, no maestro profesor de escuela, maestro socrático en estos términos filosóficos. Me estoy refiriendo a que facilita este desvelar sabiduría, desvelar conciencia, no solamente con la palabra, también con el silencio, por supuesto, pero sobre todo yo diría que a nivel energético. Y de ahí la importancia del desarrollo del ser del coach, para poder estar en conexión con todo este ser esencial, porque hay mucha conversación energética donde se facilita, más allá de la corporalidad, se facilita que el ser del coachee aparezca en la medida en que siente que hay el espacio para que ocurra. Y eso es a nivel intuitivo, es a nivel energético, es a nivel que, insisto, va más allá de la emocionalidad, va más allá de la corporalidad y va más allá de lo mental. Pero a veces hay distinciones semánticas que habría que ver. Igual alguien dice, no, cuando entendemos corporalidad o entendemos no sé qué, estamos hablando de esto. Bueno, estupendo. Lo importante es de lo que hablamos, no de la palabra que le colocamos al hablar. También creo que es importante entender que el coaching o este proceso, ¿no?, va más allá de la conversación o del encuentro puntual entre coach y coachee en un momento dado, sino que sigue ocurriendo entre sesiones. Así que va más allá de una conversación y, por supuesto, de una conversación
lingüística, mental, y se mueve en otros espacios. No sé si estoy respondiendo. No, está muy bien. Está muy bien. ¿Qué distinguís en alguien para decir que está en el camino del maestro socrático versus, bueno, no sé si versus, pero es diferente a un maestro no socrático, a un maestro convencional? Yo diría que es esta conexión, o estar en proceso, ¿no? Querer estar en esta conexión con el ser esencial, con la sabiduría, con el compromiso, el respeto, el amor por este ser que podemos ser, que somos, pero que no estamos siendo. El vivir una vida desde ahí. Okay. Con esta mirada que traes como base, ¿no? O desde dónde vos haces el coaching que haces, el coaching que proponés. Hay una pregunta que me hago, ¿no? Es decir, hay distintas formas de ver todo esto. De hecho, durante todo, ahora que estamos ya llegando al final de los 30 días, se han visto como distintas miradas, distintos abordajes. Yo diría distintos desde dónde, ¿no? Pareciera que el hacia dónde es muy parecido. Es casi el mismo, cuando digo hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Pero el desde dónde no siempre es tan similar, dónde me paro. Por ejemplo, vos nos estás trayendo todo lo que nos acabas de traer, que claramente lo estás diciendo, y aparte hiciste todo tu desarrollo recién en tu ponencia, ¿no? Pero por otro lado, quizás nos encontramos con una mirada más pragmática, o sea, mucho más de ir a la práctica, a la acción, a la construcción de mundos a partir del hacer, sin detenerse en lo esencial, como vos lo estás llamando. Tenés otra mirada más que la ontológica, que estuvo también bastante presente en distintas conferencias, en donde incluso a voz viva se habla de salirse del programa metafísico, o sea, de salirse de que no hay tal cosa como un ser ahí, sino que tiene que ver con una construcción desde, bueno, toda la mirada ontológica, que son Siempre distintas somos miradas. construcciones, no podemos escapar de ahí, está clarísimo. Son distintas, como distintas miradas que se van dando. Más allá de las miradas, ¿no? ¿Qué crees que es lo que nos une? ¿Qué crees que es lo que nos hace que en un espacio de coaching podamos venir desde tantos distintos lugares, con distintas, hasta incluso con bases bastante diferentes en algunos casos, pero hay otra cosa que pareciera, no sé si llamarlo más grande, por lo menos que está ahí, que nos unifica? ¿Qué es eso? Yo creo que al final, si hay algo que pueda hacer que le pongamos la etiqueta de coaching y no otra, para mí lo que es genérico o es común es la mayéutica socrática. Es este cuestionamiento respecto a lo que sea para desvelar verdad, respecto a lo que sea. Hay gente, pues lo que decíamos, ¿no? Es líneas que le van a poner más foco a la acción, o al hacer, o a lo competencial, o a las creencias, o a los valores, o a lo que sea, ¿no? Pero luego hay mal coaching también, ¿eh? Y hay cosas que yo he visto que no les llamaría coaching en absoluto. Claro. Es más, creo que merece una revisión. Pero el buen coaching, me quedo con el buen coaching, creo que ha de tener ese componente, o lo que tenemos en común es esa mirada, ¿no? Mayéutica. ¿Cuál sería dos o tres cositas que nos podrías decir del buen coaching? ¿Qué es eso? Que va a cuestionar, que va a buscar verdad, va a desvelar, va
siguiendo el símil mayéutico, ¿no? De la comadrona socrática, o sea, ¿no? de la analogía que hacía con su madre comadrona, ¿no? Es dar a luz conocimiento, es dar a luz potencial, es dar a luz algo que no estaba en acto, pero sí en potencia. Entonces, si un coaching no hace eso, si un coach o un proceso no hace eso, ¿para qué sirve? Yo he visto alguna intervención, algún ejemplo donde se compra todo lo que el coach dice y no se le cuestiona nada. O sea, creo, sobre todo en los más juniors, también es normal, ¿no? Es un tema de ir cogiendo experiencia. Pero también a veces como línea de trabajo, no lo sé, ¿no? Quizá malentendida. Pero claro, esta ignorancia a veces, ¿no? Se confunde y no es ignorancia sabia lo que ha de haber, ¿no? Hay que saber mucho para no saber, pero hay que saber mucho. Porque si no, Claro. si le compras todo al coachee, ¿para qué le sirve si no le cuestionas nada? Entonces hay este miedo, sí, pero ¿qué cuestionas? Pones tu mapa, tú no decides, tú no guías, ¿no? Cuesta cogerle el punto al ser coach, ¿no? No es fácil. Por eso digo que es un arte. Y es un arte donde a veces también tienes intervenciones más desacertadas y otras veces más acertadas, ¿no? Pero que hay que hacer un gran trabajo para estar ahí, no es fácil. En supervisión, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Los coaches, incluso no solo los que van a ACC, sino también los que ya están yendo a MCC, ¿no? Cómo hay una serie de cuestiones que te tienes que cuestionar en primer lugar, ¿no? Respecto a tu rol, a tu posición, a tu ser, a qué consigues, qué no, para qué estás, en fin, grandes preguntas, ¿no? Que tienes que hacerte como coach. Yo pensaba esto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando pensaba en qué nos unía, porque es como que el tejido de donde se viene también tiene que ver mucho con la historia y con lo cultural de cada uno, ¿no? Por ejemplo, vos nos contabas que te decían las Sócrates, y bueno, cuando hablamos vos ves al maestro socrático como el primer espacio, origen de coach, hay que buscar ahí. Al otro día hablaba, por ejemplo, con Krishna Kumar, que es de la India. Entonces, cuando hablaba con él, él me decía que la primer conversación de coaching, ¿sí? Está en el Bhagavad Gita, que es la conversación que tiene Krishna con Aruna, Funa, no me acuerdo ahora el nombre. Esa es la primera conversación de coaching. Ahora va, Pero por es que es lo ejemplo, al... mismo, ¿Eh? es lo mismo, es lo mismo. Claro, Es, exacto. es lo mismo. Y podríamos coger a Buda y podríamos coger, o sea, los Exacto. grandes maestros, cuando digo socrático es porque aquí en Occidente y aquí en coaching, creo que podemos más o menos entender, ¿no? La analogía, el referente o el modelo. Pero da igual, o sea, maestro, pero maestro con mayúsculas. Claro, entonces yo digo, Maestro. hay algo que evoca, o sea, ya sea viendo lo socrático, sea viéndolo a Krishna, viendo la biología cultural de Maturana, que te lo plantea desde un lugar totalmente, bueno, la biología, pero también hay algo que evoca, hay algo que yo siento que hasta no solamente lo evoca, lo añoramos como humanidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? No solamente es algo que evoca, sino es algo que añoramos como humanidad, digo. Hay algo que encontramos, ¿qué es eso? El ser esencial. O sea, andamos buscando esa completitud del ser. Eso espiritualmente es algo que en todas las líneas espirituales se coincide, ¿sí? O sea, el anhelo humano es el anhelo a la completitud del ser esencial, a la sabiduría interior, a la sabiduría en cuanto, como decíamos en la conferencia, ¿no? En cuanto no a conocimientos académicos o mentales o racionales, no tiene nada que ver con eso. O sí tiene que ver, pero lo trasciende, ¿no? Sino ese ser armónico. Y es un anhelo humano, ¿sí? Es espiritualmente es así, pero además en esta época que nos toca vivir todavía más, porque estamos muy, muy, muy perdidos, muy dormidos, muy desconectados,
muy deshumanizados o demasiado humanizados, llamémosle como queramos, y entonces tenemos o nos dormimos más y así nos va, o nos acabamos despertando, pero cuesta. Despertar cuesta porque es un proceso que va a doler en algún momento. Solo que hay que saber que es un dolor que se trasciende, no, porque es falso. Viene de mi crítico interior. Entonces, para no doler, empezamos a saltarnos etapas y a hacer movimientos extraños que tienen que ver a veces con este coaching, que para mí no es demasiado coaching, es no sé qué cosa, donde intentamos buscar soluciones rápidas y procesos rápidos y satisfacer demandas, es decir, estar desde los egos. Y entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? No sé. La intención de evitar el dolor sería cerrar la posibilidad de seguir evolucionando. El ser humano busca ser feliz. Esto es algo que es común a todos, ¿no? Lo que ocurre es que buscamos un ser feliz, sobre todo en esta época, ¿no?, que nos toca vivir posmoderna, lo buscamos de forma muy equivocada, porque nos lleva al sufrimiento, no por nada más, ¿no? Eso yo creo que está bastante claro, ¿no? Viendo el mundo. La cuestión es cómo ser felices de otra forma, cómo ser felices de verdad, cómo salir del sufrimiento. Para mí eso es lo importante, y que nos ayude a crear sociedades con sentido, plenas, organizaciones con sentido, plenas, sostenibles, un mundo mejor, una sociedad mejor, un equipo mejor, pero mejor en estos términos. A veces he oído definiciones de coaching tipo ayudar a alcanzar los sueños. ¿Qué sueños? ¿Quién está soñando aquí? Primera pregunta. El ser no sueña, el ser es. Lo único que está orientado es a ser. El que sueña a veces y pretende sueños peculiares son los egos, ¿no?, que necesitan alcanzar cosas para sentirse realizados. Entonces, todas estas preguntas, yo creo que un coach las tiene que plantear en profundidad de verdad. Mientras hacemos lo que podemos y acompañamos a quien podemos, pero creo que es una gran responsabilidad del coach ser un buen coach, porque tenemos una influencia y tenemos una responsabilidad con las personas y las organizaciones que nos piden, ¿no?, ser acompañadas. No es algo superficial ser coach. Por lo tanto, insisto, creo que la base de todo esto está en el ser coach, en plantearse bien cómo quiero, qué tipo de coach quiero ser y cómo puedo ser ese tipo de coach, y pararme un poco ahí. El planteo de ser coach, justo yo se lo preguntaba a Guido, pero desde otro ángulo, pero digo, el planteo de ser coach, de alguna manera ¿no traería también el riesgo de ponerme la máscara del coach y perder parte de esa esencia? Ahora soy el coach, el rol coach. Claro. Estamos limitados por las palabras. Cuando yo digo ser coach, le pongo más peso al ser que al coach. Pero, o sea, para mí le podríamos quitar coach. Lo que pasa es que si estoy, diríamos, orientada a ejercer un rol determinado y a vivir de eso, a ser un profesional de eso, pues llamémosle coach, ¿no? Pero para mí el tema es el ser. Ok. Esta mirada que hoy tenés, este lugar donde estás parada, o sea, con mucho fundamento, muy sólida en el planteo, o sea, no es un planteo de quien está en una especie de espiritualidad express, ¿no? O sea, se nota que estás parada en un lugar de algo que es una columna vertebral tuya. ¿Esto fue siempre así para vos? ¿Fue siempre de esa manera? ¿O fue algo que en el propio ir viviendo fue apareciendo? ¿Cómo pasó para vos esto?
yo creo que debe haber algo, aparte de vocacional, siempre hay algo ahí siempre. O sea, yo he comentado que me llamaban la Sócrates, pero es que antes de pequeñita me llamaban Pepito Grillo, ¿no? ¿El qué? Perdón, ¿cómo? Casa. Pepito Grillo es el que Pepito acompaña Grillo. a Pinocho, ¿eh? Le Sí. trae consciencia. Bueno, ¿no? Está ahí. O sea, algo había ahí, ¿no? Y mi madre dice que a los 6 años ya quería ser psicóloga y no hay nadie psicólogo en casa, o sea, qué sé yo, ¿no? Ahora bien, es un proceso, obviamente. Para mí ha sido un proceso natural, donde las cosas van fraguando y van tomando conciencia y van apareciendo y un paso lleva a otro. Essential Institute, por ejemplo, se fundó hace, creo que unos 6 años, por ahí, como proceso natural de maduración de Chris Bolívar Consulting. Y eso venía como proceso natural de maduración ¿no? ¿Y a base de qué? Pues a base de todo un camino donde han habido también grandes hostias y grandes experiencias de vida, ¿no? Incluso, y me parece que es la primera vez que lo digo en abierto, ¿eh? Pero creo que merece la pena decirlo, ¿no? Según cómo. Incluso un intento de suicidio. O sea, las cosas no son a veces procesos fáciles, ¿no? Y he tenido mi proceso en profundidad, de crecimiento personal y de exploración y yo soy alguien que busca permanentemente la profundidad y la autenticidad como NA4 que soy, ¿no? A la 5. Y eso está ahí y se va pasando de la trampa al don, ¿no? En un proceso que no acaba nunca y que probablemente me preguntas todo esto dentro de 10 años y a saber qué te contesto. Si es que todavía estoy viva, que no lo sé, ¿no? Pero sí que es un proceso que si le pones conciencia, porque es lo que te interesa y lo que te llama y lo que te mueve, te va trayendo más sabiduría y más luz, ¿no? A mí, otra cosa que he visto que me pasa, ¿no? Es que me haya acercado a la línea espiritual que sea, y empezando por mi apellido, Bolívar, que es un libertador, siempre me han llamado o he tenido nombres místicos, o tengo nombres místicos relacionados con la liberación de sabiduría y de conciencia. Vete a saber tú por qué. Mi nombre budista es Sherab Drolma, que es liberadora de la sabiduría esencial o trascendental. Mi nombre maya es ¿cómo es? El humano amarillo, no sé qué, no me acuerdo, que tiene que ver con esto. Mi nombre sufí es Fátima, que es la que abre la puerta del paraíso, la que trae conciencia. Así que, chico, yo no sé. Todo lleva para el mismo lado. En esta vida parece ser que tengo que hacer algo relacionado con esto. Si es coaching o no, ya se verá, porque los nombres cambian, ¿no? A nivel profesional, la etiqueta que le pone el mercado, pero lo que uno trae, y luego se va materializando y tomando forma de distintas maneras y con distintos nombres, eso es lo de menos. Ok. El sentido, el significado de la propia existencia, ¿crees que es algo que se descubre o es algo que se crea? Quizá ambas cosas. O sea, es inevitable que creemos y creamos, pero también se descubre. Y en la medida en que se descubre, se descrea, se cocrea, se recrea. Sí, quizá la diferencia, en mi caso, cuando lo planteo, lo voy a hacer un poquito más amplio, no es tanto semántica, sino es en el sentido de crear, de descubrir mi sentido, mi significado, el para qué estoy acá, en definitiva, ¿sí? Tiene que ver con que si lo voy a descubrir, preexiste a mí mismo. Es decir, hay algo que está ahí,
que yo tengo que encontrarlo, que hay algo que ya fue de alguna manera escrito, que ahí está y yo tengo, ¿no?, que encontrarlo. Cuando hablo de crear, no hay nada de afuera, o sea, soy yo el que tiene el que le da un sentido, un significado. Desde ese lugar lo veo, ¿no? Mal, te lo pregunto en realidad. Claro, aquí hay distintas miradas. Uh-huh. Por un lado, podemos pensar, creer que el sentido se lo damos nosotros. No hay un sentido universal y preestablecido. El sentido lo pone cada uno y si le vibra y le funciona y le surge y le acompaña y le hace fluir, pues estupendo. Para nosotros es lo que llamamos la estrella polar. ¿La estrella? Polar. Polar. No hablamos de objetivos, ni siquiera en coaching. Hablamos Sí, de sí, lo dijiste polar. lo dijiste, pero no lo había escuchado. Polar, listo. Okay. De estrella polar. Es decir, es como la estrella polar, ¿no? Me guía, me da el norte propio, mío, pero no hace falta que llegue a ella. No se trata de alcanzar y de lograr cosas. Las cosas van ocurriendo y van sucediendo y hay resultados y ya está. Pero también podemos pensar, si queremos, en que no es casual lo que sucede y el tipo de estrella polar que creamos, sino que algo hay ahí que llámale karma, llámale, que hace que nos orientemos hacia un tipo de estrella polar u otro. Bien. Ok, me gusta. Ok. Bueno, me iba anotando algunas cosas que decías para... Hay un montón de cosas que tengo ganas de preguntarte, pero bueno. Recién hablabas de, bueno, yo la verdad que en 10 años, o no cuántos años dijiste, no sé qué voy a decir, dónde va a estar. Ahora, jugando desde tu estrella polar, ¿sí? De tu propia estrella polar, ¿hacia dónde te orientas? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son cuál es ese norte, esa estrella polar que seguís hoy? Puedo reconocer a mi ego y donde quiere, y donde le gustaría, y donde se siente bien, vamos a dejarlo al lado. Y si hablo de mi ser, de mi estrella polar, la verdad es que es el ser. No hay nada ahí. Es ser, seguir siendo, siendo más, siendo... llámale sabiduría, tal vez. Pero simplemente ser. No simplemente ser, porque podríamos pensar, bueno, ya eres, no se puede no ser. Me estoy refiriendo a esta sabiduría, autenticidad, a esta conexión profunda, a esta mirada más clara, a este estar siendo cada vez más. Ok. Cris, ¿por qué el color violeta? Perdona, no te he oído. ¿Por qué el color violeta? Bueno, esto es algo que me sigue acompañando también durante millones de no sé si de vidas, pero de años. Quien me conoce ya sabe que el violeta, el fucsia, estos colores son mis colores, que forman parte ya de la identidad, ¿no?, también organizacional. Y que luego vas buscando significados, si quieres, ¿no?, para ponerle etiquetas y jugar con ello y ver qué pasa. Pero bueno, entonces, según las líneas, tiene que ver con la armonía mental emocional, según las líneas tiene que ver con el equilibrio entre lo emocional y racional, según las líneas tiene que ver... Bueno, está bien, podemos darle muchas interpretaciones, está claro que es una expresión de mi ser. A veces, ¿no? Claro, antes de constituir formalmente, ¿no?, el coaching esencial y el instituto esencial, etcétera,
y viniendo del mundo de las organizaciones, desde los 20 y pico años, ¿no? Siendo consultora de CEOs, directivos, etcétera, pues llega un momento en que, ostras, dudas, ¿no? Y te planteas, ¿no tendría que ser azul? ¿No? Al uso de las organizaciones. ¿Estará mi ego dominando demasiado todo esto, ¿no? Imprimiendo su sello? Y al final dices, bueno, es lo que es, y a quien le guste bien y a quien no también. Sé que estoy en un coaching de minoría y en una mirada de minoría. Peor para los demás, no lo sé. Y al final hay esta expresión de este ser que me consta, y además el otro día estábamos abriendo un directorio de coaches esenciales en la web y efectivamente hay más mujeres que hombres. Está claro que esto llama al femenino. El otro día me comentaba también un cliente, dice, es que aquí hay energía matriarcal femenina, ¿no? De liderazgo. Digo, bueno, pues será, no lo sé, ¿no? El caso es que está alineado y es lo que tiene que ser en este momento, por lo menos. No sé cómo evolucionará. Ok, ok. Tengo una pregunta un poquito más, pasamos del color a algo bastante más serio, vamos lo voy a tildar de esa manera. Y tiene que ver con el momento justamente que están pasando en España, ¿no? Más concretamente, justo ayer hablábamos en Barcelona, y por un lado estamos hablando de todo esto, ¿no? Y la esencia, y el ser, y el aceptar, y todo este clima en que estamos hablando. Pero por otro lado estás inserta en este momento en un contexto que pareciera que es el polo opuesto, ¿no? Más allá que dicen que los opuestos son complementarios, pero digamos, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Y qué puede aportar, ¿no? Todo esto que nos estás contando a una situación como la que está ocurriendo en este momento? Por un lado, yo creo que es proceso humano, social. Estamos en una crisis absoluta, profunda, decadente de nuestro sistema capitalista y moderno. Y esto es así, y todo esto son síntomas del sistema. En el caso español, además, bueno, hay la peculiaridad cultural que hay y creo que esto vuelve a ser síntoma de esta peculiaridad, tanto española como catalana, como lo que queramos. O sea, en términos sistémicos es una evidencia, ¿no? Y es un resultado obvio y que se puede entender estupendamente. Y que no es más que un momento de proceso, ¿no? Que hay que saber leer bien. Por otro lado, creo que refleja estupendamente esta crisis en términos de sabiduría, es decir, de ausencia de sabiduría, y de ausencia de sabiduría de los gobernantes en general, y no solo en España. Y que ojalá sirva para acabar provocando las ganas de despertar y las ganas de ir hacia este proceso de sabiduría que comentábamos, ¿no? Que no es lo mismo, como tú bien decías, que el mundo New Age, que es la polaridad del mundo racional moderno pragmático. En el otro extremo tenemos al New Age, que es la búsqueda de una salida ego-espiritual rápida, donde evadirse de ciertos problemas terrenales yendo a los menos terrenales, pero que tampoco va a ningún sitio. Entonces, no sé si, ojalá esto sirva para dar un paso más. Lo que pasa es que ya sabemos, ¿no? La humanidad está aquí desde toda la humanidad y así nos va y así seguramente nos seguirá yendo. Y no hay manera de que aprendamos y seguimos cayendo y cayendo y cayendo y bueno, y no sé, es proceso y yo creo que mi posición es verlo, observarlo, ayudar al que quiera, contribuir de la mejor manera posible a lo social, lo individual y lo organizacional de quien quiera y esté en el momento de poder trascender algo. Y poco más se puede hacer, diría yo, más que cada uno contribuir como pueda. Ok, ok.
Bueno, voy a ir llegando un poquito al cierre. Aparte, ahora dentro de un rato tenemos otra conferencia, de hoy tenemos un maratón full. Y últimamente vengo cerrando con una pregunta, de la misma forma que abro con una, vengo cerrando con una pregunta. Y la pregunta es, si vos estuvieras en mi lugar en este momento, preguntándote a vos misma, ¿cuál sería la pregunta que te harías que no te hice? Ay. Quizás un tema relacionado con el presente, porque en coaching esto del pasado, presente, futuro, me parece que también da mucho lío. Y estamos hablando de presencia, estamos hablando, ¿no? Está implícito en lo que estamos hablando, ¿no? Al hablar del ser. Nosotros también, ¿no? Tenemos una mirada que está colocada en el kairos y no en el cronos, es decir, en el tiempo del ser, de la oportunidad, del fluir, de la vida, del proceso. Yo creo que no hay distinción entre el pasado terapia, futuro coaching y cosas por el estilo, porque no existen, solo es presente. Y cada presente genera otro presente. Y creo que aquí es donde también hay que estar de verdad, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. O sea, creo que es básico en este momento que cada coach se plantee reflexiones en profundidad respecto a quién es, qué hace, el mundo, él, el otro, para poder contribuir a este mundo mejor, ¿no? Que se coincide por los grandes, ¿no? Maestros en coaching, o no sé cómo llamar, o estudiosos, que es quizá la contribución fundamental que podemos hacer en coaching. Este elevar conciencia, este despertar al estilo, ¿no? De la filosofía clásica. Y crear un mundo mejor, ¿no? Como herramienta posmoderna, o que va más allá de la posmodernidad. Y para eso hay que estar absolutamente presentes, de verdad. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Cris, por este rato, por esta conversación. Un placer poder escucharte y conocerte también desde esta, como juego un poco yo diciendo, este espacio íntimo que está siendo visto por otro montón de gente. Gracias por regalarnos esa sonrisa. Y bueno, eso, muchísimas gracias. ¿Algo que necesites como para completar esta conversación? ¿Decir alguna cosa? Que ojalá sirva para inspirar no sé cómo llamarle, ¿no? Este ser y este caminar, conversar, como diríais los ontológicos o los en Latinoamérica, ¿no? Lo utilizáis muchísimo. Hacia un sitio más pleno, que genere más sentido y más plenitud. Okay. Tampoco el término felicidad no me acaba de gustar porque lleva mucha connotación. Que haya servido para esto, para mí será un enorme y absoluto placer. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias también a todos los que están siguiéndonos y todos los que seguramente lo verán grabado. Sabes que lo podés compartir, dar vueltas por ahí. Y bueno, estamos en Desafío Coaching 30 días. En 2 horas 20 tenemos la próxima ponencia. Si querés ver la conferencia completa de Cris Bolívar, como también cualquiera de las anteriores, podés entrar a www.coachingglobal.club. No está todavía subida la de Cris, pero seguramente hoy o a más tardar mañana a la mañana ya estará ahí. Es una plataforma de suscripción, o sea que tiene un costo, pero es totalmente accesible para la gran parte del planeta, que esa es nuestra idea, democratizar el acceso
a la transformación y a la posibilidad que el coaching trae como desde su oferta, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, nos estamos viendo, seguimos en un ratito con Cachito Vigil y después a la noche, por lo menos noche de Buenos Aires, con Gene Selman. Chau, chau, hasta luego, Cris, te abrazo de acá, muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo. Yo creo que el administrador no quiere que termine.